Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más estar juntos para disfrutar de nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, te da una cordial bienvenida, deseando que la paz del cielo llene tu vida y llene tu corazón. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por acompañarnos en este momento. Deseo que tú puedas llenar nuestra vida con fe, con amor y con esperanza. Padre querido, guárdanos en tus brazos de amor. Enséñanos a confiar en ti. Quédate, Señor, a nuestro lado. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento: el corazón se debe llenar con el amor de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo 12, 43 al 45. En una de sus parábolas, Cristo narró la historia del hombre que fue liberado de un espíritu maligno. El demonio quiso regresar al corazón del cual se lo había expulsado. Al hacerlo, encontró que la morada había sido barrida y adornada, pero aún estaba vacía. Regresó entonces con otros 7 espíritus peores que él, de modo que el postrer estado de ese hombre llegó a ser peor que el primero. El hombre representado en la parábola rompió lazos con Satanás, se negó a hacer su obra, pero su problema fue que luego de haber barrido y adornado su hogar, no invitó al huésped celestial. No basta con tener un corazón limpio, debemos llenar el vacío con el amor de Dios. El alma debe ser adornada con las gracias del Espíritu de Dios. Una persona puede abandonar muchos malos hábitos y no por ello ser genuinamente santificada, pues no está en relación con Dios, no se ha unido con Cristo. Satanás, el gran rebelde, siempre intenta tentarnos a pecar contra Dios. Introducirá falsas imaginaciones, equipando el entendimiento en contra de la voluntad revelada de Dios, poniendo las bajas pasiones en oposición a la pureza y la abnegación, oponiendo la voluntad personal contra la voluntad de Dios y haciendo que la sabiduría de abajo pugne en contra de la sabiduría que es de lo alto. ¿Se ha de poner a un lado la voluntad de Dios a fin de enaltecer como suprema la nuestra? ¿Podrá este ser el poder controlador en la gran lid por la recuperación de lo que es del Señor? Se me ha advertido que de aquí en adelante tendremos un conflicto constante. La así llamada ciencia y la religión serán colocadas en mutua oposición debido a que hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Se me presentaron las siguientes palabras de las Escrituras: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios, y habrá quienes serán incapaces de percibir las verdades más admirables e importantes para este tiempo. Verdades que son esenciales para su propia seguridad y salvación, en tanto que los asuntos que comparados con ellas son como meros átomos, las cuestiones que escasamente tienen un grano de verdad serán consideradas intensamente y serán magnificados por el poder de Satanás para que parezcan tener la más grande importancia. Así como los que aman al mundo subordinan la religión al mundo, así Dios exige que sus adoradores subordinen el mundo a la religión. Manuscrito 16, año 1890. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, busca reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. Padre Celestial, gracias, porque por medio de ti, Señor, podemos mantener nuestro hogar, nuestra casa, nuestro corazón, no solamente limpia y adornada, sino habitada por el huésped principal, que es el Espíritu Consolador. Quédate, Señor, con nosotros, fortalece nuestra vida y ayúdanos a confiar en tu gran amor. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.